Revisemos ahora la siguiente situación, la que nos dice considera una curva espiral cónica descrita en coordenadas esféricas por las ecuaciones θ igual a pi cuarto, este es el ángulo polar, y phi es igual a 2pi r grande entre r pequeño, en donde r es una constante conocida. Phi se refiere al ángulo azimutal. Una partícula se mueve sobre el espiral partiendo desde el origen, manteniendo una velocidad radial constante y conocida igual a c. Determina la posición radial cuando la rapidez es igual a 3 veces c. En primer lugar vamos a chequear los datos, porque aquí nos dan el ángulo en el que se abre nuestra espiral, que sería pi cuartos, y el ángulo azimutal, que depende de la coordenada radial de la forma 2pi r, que es una constante, entre nuestra coordenada radial. Y la otra información que nos dan es que la rapidez en la parte radial, que es r punto, es una constante igual a c. Ahora con esto, ya que podemos describir nuestro vector velocidad, nosotros sabemos que la velocidad en coordenadas esféricas es r punto por r unitario más r teta punto por teta unitario más r phi punto por coseno del ángulo, y esto por el vector phi unitario. Veamos entonces cuánto vale cada una de estas cosas. Como ya podemos ver, r punto lo conocemos, esto está acá. Tenemos teta punto que lo podemos calcular de esta parte. Aquí nos damos cuenta de que como este ángulo es constante, entonces teta punto debe ser igual a 0, lo que hace que esta parte de aquí se anule. Y por último nos queda la parte en phi punto, que esto lo vamos a hacer con un poco más de cuidado, porque phi punto sería la derivada temporal de este ángulo, que sería 2pi, la constante r entre nuestro r, que es la coordenada radial, y esto nos va a dar 2pi por r por la derivada de 1 entre r, que nos va a dar menos 1 entre r al cuadrado, por la derivada de r con respecto al tiempo, que sería r punto. Y entonces reemplazando, aquí nos va a dar menos 2pi por r, esto dividido r al cuadrado, por r punto, que es igual a c, así que lo vamos a poner acá. Y de esta forma podemos reemplazar aquí en nuestro vector velocidad, lo que nos va a dar que la velocidad es r punto, que es igual a c, según lo que tenemos aquí, por el vector r unitario, más r por teta punto, que sería r por teta punto, y teta punto es 0, así que r por 0 por teta unitario, de modo que esto no va a aparecer, y más r por phi punto, que es lo que acabamos de calcular, que sería menos 2pi por r grande por c entre r al cuadrado por el vector phi unitario. Y esto en definitiva nos va a quedar como c por r unitario menos 2pi r entre c, pensando en que este término se va a eliminar con uno de estos. Así que nos va a quedar acá 1 entre r por el vector phi unitario. Entre r al cuadrado nos queda aquí el coseno del ángulo, y sería coseno de pi cuartos, que ese es un valor conocido. Y nos queda aquí el vector phi unitario. Y entonces en definitiva esto nos va a quedar c por r unitario, este término es un 0. Aquí podemos simplificar este r con uno de los factores que está por acá, así que va a quedar menos 2pi r entre c entre r pequeño por el coseno de pi cuartos, que no, si vamos a alguna tabla de datos, ahí veríamos que esto es igual a raíz de 2 entre 2 por phi unitario. Y de esta forma la velocidad, si simplificamos aquí este 2, nos va a quedar c por r unitario menos raíz de 2 veces pi por r por c entre nuestra coordenada radial, y esto por el vector phi unitario. Ahora que conocemos este vector velocidad, podemos ir a lo que nos importa, porque en realidad lo que queremos calcular es la rapidez, o en el lugar en donde la rapidez es igual a 3c. Entonces la rapidez, nosotros sabemos que es la magnitud del vector velocidad, así que si calculamos esto nos va a quedar componente radial al cuadrado, más la componente angular al cuadrado, y más la otra componente angular al cuadrado. De esta forma nos quedaría aquí un c cuadrado, este término es un 0, y más este término acá al cuadrado, que va a ser 2 pi cuadrado, r cuadrado, c cuadrado entre r cuadrado, y
eso sería entonces la magnitud al cuadrado, pero nos interesa el lugar en donde la rapidez es igual a 3c. Y de esta forma, como queremos que la rapidez sea 3c, tendríamos que la rapidez, que es 3c, al cuadrado debe ser igual a c cuadrado más 2pi cuadrado r cuadrado c cuadrado entre r cuadrado. Como nos damos cuenta, acá podemos simplificar por c cuadrado, porque aquí por el lado izquierdo nos quedaría 9c cuadrado es igual a c cuadrado. Vamos a factorizar por ese término, ¿sí? Nos quedaría 1 más 2 pi cuadrado r cuadrado entre r pequeño al cuadrado. Y c lo podemos simplificar entonces. Y de esta forma la ecuación simple que nos queda, que la vamos a escribir por acá, va a ser 9 es igual a 1 más 2 pi cuadrado r cuadrado entre r pequeño al cuadrado. Despejando acá nos quedaría 8, este 1 lo paso restando al otro lado. 8 es igual a 2 pi cuadrado r cuadrado entre r pequeño al cuadrado, y por lo tanto aquí al despejar vamos a llevar este r para el otro lado. Este 8 lo vamos a pasar acá abajo y nos quedaría 2 pi cuadrado entre r cuadrado dividido 8. Esto que está acá es un cuarto, ¿cierto? De modo que r cuadrado es igual a pi cuadrado r grande al cuadrado entre 4, y ahora aplicamos la raíz cuadrada para poder despejar. Y nos quedarían dos opciones: r es igual a más menos la raíz de pi cuadrado r cuadrado entre 4, pero dado que la coordenada radial siempre es positiva, porque nos habla de la distancia con respecto al origen, entonces nos vamos a quedar con la opción positiva de esta raíz. Y si nos damos cuenta, estos son únicamente pi por r entre 2 al cuadrado, así que lo vamos a dejar así, pi r medios, y este sería el lugar, entonces la coordenada radial, en donde la rapidez de la partícula es igual a 3c.